Cuando alguien te lastima y se marcha, suele asumir que te quedarás estancado en el mismo estado emocional en el que te dejó. Pero cuando regresa y ve que has cambiado, crecido y superado el dolor, se sorprende. Vuelve no porque se haya transformado mágicamente, sino porque de repente reconoce el valor que antes era demasiado ciego o demasiado arrogante. Para apreciar regresa porque el silencio que guardaste tras el daño que te causó le obligó a confrontar sus propias decisiones. Esperaba que lo persiguieras, que suplicaras, que te derrumbaras, pero en cambio permaneciste inmóvil. Esa quietud se convierte en un espejo que refleja sus errores de una forma que no puede ignorar. Regresa porque al principio no le pareció real perderte. Pensaba que podía marcharse y que estarías esperándolo cuando cambiara de opinión, pero cuando tu energía cambió, cuando tu atención se desvaneció, cuando tu mundo siguió adelante sin él, la realidad finalmente lo golpeó, y lo hizo con más fuerza de la que esperaba. Regresa porque su ego necesita validación. Herirte se suponía que lo haría sentir poderoso, pero en cambio lo deja con un vacío existencial. Buscan la confirmación de que aún te importan, de que aún influyen en tus emociones. Regresan más para alimentar su orgullo que para sanar tu corazón. Regresan porque la vida no mejoró después de su partida. Creían que encontrarían a alguien que les hiciera sentir como tú, alguien más fácil, más emocionante, más complaciente, pero el mundo no les ofreció una mejor versión de ti. En cambio, se toparon con la decepción, y la decepción siempre hace que la gente regrese a la comodidad familiar. Regresan porque tu ausencia deja al descubierto la estabilidad emocional que les brindabas. Nunca se dieron cuenta de cuánto los centrabas con tu presencia, cómo tus conversaciones los calmaban, cómo tu energía les aportaba equilibrio. Solo notan el calor que les dabas cuando se encuentran en la intemperie. Regresan porque asumieron que siempre estarías disponible emocionalmente. Cuando encuentran la puerta cerrada, el shock los desestabiliza. Regresan para ver si la puerta se volverá a abrir, no por amor, sino por miedo a quedarse fuera para siempre. Regresan porque la vida, tarde o temprano, nos hace humildes a todos. Lo que creían que era abundancia se convierte en escasez. Lo que creían reemplazable se vuelve escaso. Lo que creían garantizado se torna incierto. Y cuando llega la humildad, el arrepentimiento la sigue de cerca. Regresan porque les duele verte evolucionar sin ellos. Verte más tranquilo, feliz, fuerte o simplemente desinteresado les envía una señal poderosa. Les indica que su ausencia no fue el terremoto que imaginaban, les hiere el ego darse cuenta de que sanaste sin su disculpa. Regresan porque la conexión que ofreciste no era superficial. Les brindaste profundidad, les prestaste atención, les hiciste presente. Son cosas cuyo valor solo se comprende cuando se pierden. Empiezan a anhelar la seguridad emocional que una vez les proporcionaste. Regresan porque la emoción de alejarse se desvanece rápidamente. El subidón de ego es temporal. El silencio posterior dura mucho más. Cuando la adrenalina desaparece, se quedan solos con las consecuencias de sus decisiones y la soledad los empuja de vuelta a lo que les resultaba familiar. Regresan porque pensaban que herirte los haría sentir superiores, pero en cambio los hizo sentir culpables. Esa culpa se vuelve pesada y su regreso es un intento de aliviarla, de convencerse de que el daño que causaron no fue tan profundo como en realidad fue. Regresan porque no te derrumbaste como esperaban. Pensaron que te derrumbarías, pero en cambio permaneciste en silencio, serena, distante. Esa serenidad los atormenta, les hace dudar de si alguna vez tuvieron el poder que creían tener. Regresan porque ansían cerrar el ciclo, no porque lo ofrezcan. Buscan seguridad, consuelo, acceso, cualquier cosa que les impida sentir el impacto total de su propio comportamiento. Regresan para evitar enfrentarse a la verdad a solas. Regresan porque subestiman tu resiliencia. Pensaron que eras frágil, pero te reconstruiste. Pensaron que eras dependiente, pero te volviste independiente. Pensaron que estabas esperando, pero seguiste adelante. Tu crecimiento se convierte en el imán que los atrae de vuelta.
Regresan porque los recuerdos envejecen de forma distinta para quien hirió y quien fue herido. Para ti, el tiempo cura. Para ellos, el tiempo revela. Empiezan a ver los momentos que compartieron con una claridad que antes no tenían, y esa nostalgia se convierte en una fuerza irresistible. Regresan porque la gente teme perder el acceso a alguien que una vez les brindó seguridad. Incluso si fueron la razón por la que la conexión se rompió, aún anhelan la seguridad emocional que les proporcionaste. Regresan no porque sean mejores, sino porque se sienten peor. Regresan porque el arrepentimiento es un poderoso motivador. Reviven el momento en que te hirieron y se preguntan si tomaron la decisión equivocada. Repasan la situación en su mente y comienzan a reescribir el pasado con la inteligencia emocional que no tenían entonces. Regresan porque tu silencio se volvió más ensordecedor que su presencia. Sienten la distancia, el retraimiento, el cambio de energía, y eso les incomoda. Esa incomodidad se convierte en la razón por la que buscan tu apoyo, con la esperanza de aliviar la tensión que ya no pueden ignorar. La gente suele regresar a la fuente de su consuelo cuando el mundo deja de darles lo que esperaban tras causar daño. Vagan, pensando que encontrarán algo mejor, más ligero, más fácil. Pero al final se dan cuenta de que los lugares a los que acuden no les brindan la misma estabilidad que sentían contigo. El vacío los atrae hacia la única energía que alguna vez les dio seguridad. El silencio que guardas tras el daño los obliga a confrontar sus propias decisiones. Reviven el momento en que te lastimaron, esperando que la satisfacción dure más, pero se desvanece rápidamente. En la quietud, empiezan a comprender que la ausencia que crearon solo revela la profundidad de su pérdida. Tu crecimiento los atormenta. Te ven sanar, mejorar, encontrar tu centro, y eso los inquieta de una manera inesperada. Esperaban que estuvieras roto, pero en cambio evolucionaste, y esa evolución atrae su atención hacia ti con una fuerza innegable. Al enfrentarse a nuevas personas y nuevas experiencias, comienzan a formarse comparaciones en su mente. El mundo no les ofrece la misma paciencia, la misma comprensión, la misma calma emocional que tú les brindaste. Esas comparaciones resaltan el valor que no supieron apreciar cuando lo tenían justo delante. La culpa se convierte en un ancla de la que no pueden librarse. Incluso cuando intentan justificar sus decisiones, una parte de ellos sabe que actuaron por impulso, no por sinceridad. El peso de esa comprensión los empuja lentamente hacia ti, buscando alivio al remordimiento que intentaron reprimir. Tu silencio se vuelve más elocuente que cualquier argumento. Revela su comportamiento con mayor claridad que cualquier palabra. Cuando alguien te lastima y simplemente te alejas, la falta de reacción se convierte en un espejo que los obliga a enfrentarse a sí mismos, y ese reflejo suele ser lo suficientemente incómodo como para atraerlos de nuevo hacia ti. Empiezan a extrañar la persona que eran a tu lado. Tu presencia sacaba a relucir cualidades a las que no sabían acceder por sí solos. Sin tu influencia, sienten el cambio. Se sienten menos seguros, menos pacientes, menos estables emocionalmente. Ese desequilibrio atrae sus pensamientos hacia ti, aunque no lo admitan. El mundo exterior ya no les ofrece la misma seguridad emocional que sentían contigo. Buscan distracciones, atención y emociones, pero nada de eso les parece genuino. Con el tiempo, la euforia pasajera se desvanece y la falta de seguridad emocional los empuja hacia la fuente donde alguna vez se sintieron comprendidos. El tiempo revela la verdad tras las decisiones impulsivas. Al principio, lastimarte les parecía una forma de control, de autoprotección, de libertad, pero a medida que la vida se asienta y la realidad regresa, empiezan a notar las consecuencias de sus actos. Comprender esas consecuencias los reconecta con la conexión que rompieron. Ver cómo tu vida avanza sin su presencia activa algo primitivo en ellos. No son celos, es comprensión. Esperaban que te estancaras, pero creciste sin ellos, y ese crecimiento les hace sentir la magnitud de su error con una claridad ineludible.
La gente huye del dolor que causa, pero al final se enfrenta al vacío que le sigue. Cuando la emoción de la partida se desvanece, cuando las distracciones desaparecen, solo les queda la verdad, y esa verdad suele ser la razón por la que vuelven a acercarse a aquello de lo que una vez se alejaron. Tu fortaleza emocional los inquieta. Pensaban que doblegarte confirmaría su importancia, pero en cambio, tu resiliencia confirma tu independencia. Esa independencia se vuelve magnética porque demuestra que tu valía nunca dependió de su aprobación. Hay un momento en que la nostalgia reemplaza al orgullo. Al recordar, los recuerdos ya no parecen casuales, sino significativos. Recuerdan tu voz, tu presencia, tus pequeños gestos de amabilidad. Esos recuerdos se agudizan con el tiempo, creando una atracción inesperada. La vida tiene una forma de humillarnos. Quien te causó dolor, tarde o temprano, experimenta sus propios momentos de decepción, pérdida o confusión. En esos momentos, recuerda la estabilidad que le brindabas, cómo tu presencia hacía que su mundo pareciera menos caótico. Ese recuerdo se convierte en una guía. Cuando alguien se da cuenta de que nada de lo que encuentra iguala la profundidad que tú le ofrecías, la ausencia empieza a doler. Empieza a comprender que la conexión emocional no se reemplaza fácilmente y que la energía genuina escasea. Esa escasez le hace buscar el único lugar donde se sentía comprendido. Tu silencioso distanciamiento resalta la diferencia entre tú y los demás. Mientras otros persiguen, reaccionan y exigen atención, tú permaneces sereno. Esa serenidad se convierte en un contraste que no pueden ignorar. Les muestra la madurez y la fortaleza interior que antes daban por sentadas. Empiezan a notar cuánto cambió su vida después de lastimarte y no para bien. La paz que antes sentían a tu lado se ha esfumado. El consuelo se ha ido, el apoyo emocional se ha ido. Finalmente, rastrean esas piezas perdidas hasta la raíz del problema. El arrepentimiento no llega de golpe, se instala sigilosamente, se manifiesta en pequeños momentos, en recuerdos inesperados, en noches silenciosas. Con el tiempo, ese arrepentimiento se vuelve abrumador, les hace reconsiderar todo aquello de lo que se alejaron, todo aquello que descartaron, todo aquello que no valoraron. Tu capacidad de distanciarte se convierte precisamente en lo que atrae su atención de nuevo hacia ti. Esperaban tener acceso emocional permanente a ti, pero cuando se dan cuenta de que esa puerta se cierra, entran en pánico. Ese pánico les lleva a buscar aquello que no sabían que necesitaban hasta que lo perdieron. Hay un patrón extraño que empiezas a notar cuando finalmente te alejas de alguien que te hirió. Al principio solo sientes el dolor, la traición, la falta de respeto, las noches silenciosas en las que repasas todo, preguntándote por qué no fuiste suficiente, por qué no pudieron apreciarte cuando estabas ahí mismo. Pero entonces algo cambia, no en ti, sino en ellos. De repente, la persona que actuaba como si no le importara empieza a comportarse como alguien confundido por sus propias decisiones. Lo que no te dicen es que el arrepentimiento llega en silencio, no durante las discusiones. Llega cuando el ruido se apaga. Llega cuando sus distracciones dejan de funcionar. Llega cuando recuerdan lo estable que eras en comparación con el caos que ellos eligieron. No regresan porque hayan cambiado pequeñas cosas. Regresan porque tú lo hiciste. En el momento en que empiezas a sanar, ellos empiezan a derrumbarse. La ironía es brutal. Reconstruyes tu dignidad al mismo tiempo que ellos redescubren tu valor. Y hay una parte de ellos, lo admitan o no, que siente vergüenza. Vergüenza de que hayas sobrevivido al dolor que te causaron. Vergüenza de que no te derrumbaras como esperaban. Cuando dejas de perseguirlos, lo sienten. Cuando dejas de preocuparte por ellos, su ego se resiente. Cuando dejas de intentar arreglar lo que destruyeron, su mente empieza a revivir las escenas que creían superadas. La gente no regresa porque el pasado fuera perfecto. Regresa porque el presente sin ti es más vacío de lo que imaginaban. Algo en su interior susurra. Era el único que se preocupaba así.
y por primera vez no pueden acallarlo. Las noches se hacen más largas. La soledad pesa más. La vida se siente diferente cuando la persona que una vez te abrazó se da cuenta de que ya no puede conectar contigo de la misma manera. Lo que realmente les duele no es la pérdida, sino el reemplazo. No necesariamente otra persona, sino una versión mejorada de ti, una versión más tranquila, una versión más segura, la persona que aprendió a cultivarse en sí misma en lugar de mendigar un amor que apenas le salía. Perciben el cambio en tu energía. Antes respondías al instante, ahora te tomas tu tiempo. Antes te explicabas, ahora ni te molestas. Antes luchabas por la conexión, ahora proteges tu paz. Esa diferencia duele más que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Hay un momento en que ven tu crecimiento y se dan cuenta de que no pueden conectar contigo sin enfrentarse a su propia culpa. Y créeme, sienten esa culpa, recuerdan la falta de respeto, recuerdan cómo te ignoraron, y duele porque ya no les debes nada. La gente suele decir que te extraña, pero extrañarte no es la verdadera historia. Lo que realmente extrañan es la versión de sí mismos con la que se sentían seguros a tu lado. Les brindaste una estabilidad que no merecían y ahora que se ha ido, se ven obligados a lidiar con la versión de sí mismos de la que siempre huían. Eras la calma en su tormenta y ahora que te has ido, tienen que enfrentar la tormenta solos. Por eso la mente reproduce los recuerdos como una película, recuerdos donde mostraste paciencia, cariño, lealtad, cosas que no apreciaron hasta que las perdieron. Su regreso no es casual, es provocado, provocado por el hecho de que nadie después de ti les produce la misma sensación, provocado por el hecho de que la vida de repente se siente más fría, provocado por darse cuenta de que no eras solo una opción, eras la bendición que desaprovecharon. Te conviertes en un punto de comparación en su mente. Cada conversación con alguien nuevo se siente superficial. Cada momento de atención de los demás se siente pasajero. Y en el fondo saben que no es que los demás sean malos, sino que perdieron a alguien irreemplazable. La verdad es que quien causó el daño siempre siente las consecuencias a largo plazo. Mientras sanabas, te evitaban. Mientras reconstruías tu vida, se distraían, pero las distracciones se acaban. Y cuando se acaban, lo único que queda es la verdad de la que intentaron huir. Vienen buscando el mismo calor que una vez rechazaron, pero para cuando reúnen el valor de afrontar el desastre que dejaron atrás, ya has aprendido a quererte más, ya has aprendido que la paz es más valiosa que la presencia. Lo que más les desconcierta no es que hayas seguido adelante, sino la elegancia con la que lo hiciste. Esperaban amargura, esperaban ira. En cambio, encontraron una versión de ti más fuerte, más sabia, más disciplinada, una versión que ya no se doblega. Su regreso no se debe al amor, sino a la comprensión de que tú no eras el problema, la comprensión de que no estaban preparados para alguien como tú, la comprensión de que perderte no fue un accidente, sino una decisión que tomaron sin comprender las consecuencias. Y ahora pagan ese precio cada vez que te recuerdan, cada vez que algo les recuerda tu cariño, cada vez que ven a un hombre que parece tranquilo, concentrado, sereno, sienten el peso de su error. Hay algo poético en cómo la vida desenmascara a quienes pensaron que podían tratarte con indiferencia. Al principio, actúan como si tu presencia estuviera garantizada, como si siempre fueras a estar ahí esperándote. Se mueven con confianza, casi con arrogancia, creyendo que su ausencia no te afectará. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de recordarles a las personas lo que y a quienes dieron por sentado. Verás, la mente no procesa la pérdida de inmediato. Espera, espera a que el ruido se calme, espera a que el ego se tranquilice, espera a que las distracciones desaparezcan, y cuando finalmente todo se aquieta, es cuando la verdad los golpea. No eras un hombre cualquiera, eras la diferencia que no supieron apreciar. Su arrepentimiento comienza lentamente, casi imperceptiblemente. Un recuerdo aquí, un pensamiento allá.
pequeños destellos de momentos en los que mostraste amabilidad que no correspondieron. Al principio, lo ignoran, pero a medida que pasan los días, esos recuerdos comienzan a acumularse y de repente no pueden ignorar el peso de lo que hicieron. Empiezan a preguntarse qué estás haciendo, con quién estás hablando, si alguien más se está beneficiando del tipo de amor que una vez rechazaron, si alguien más está disfrutando de la versión de ti que fueron demasiado ciegos para apreciar. Y solo pensarlo los sacude de una manera inesperada. Porque nada duele más que darse cuenta de que te han reemplazado, no por venganza, sino por crecimiento personal. No porque necesitaras a alguien nuevo, sino porque finalmente aprendiste a dedicar tu energía a donde se valora. Pueden sentir ese cambio incluso a la distancia. Lo que realmente les sorprende es la calma que has adquirido. Ya no reaccionas impulsivamente, ya no exiges claridad, ya no intentas reparar un vínculo que rompieron sin cuidado. Tu silencio se convierte en un espejo, obligándolos a enfrentarse a la persona que eran cuando te tenían. Y ese reflejo no es halagador. Expone su egoísmo, expone su inmadurez, expone cómo utilizaron tu lealtad como red de seguridad mientras exploraban otras opciones. Empiezan a darse cuenta de que no abandonaron a un hombre débil, sino a uno fuerte al que no comprendían. En el momento en que se dan cuenta de que te has distanciado emocionalmente, empieza a surgir el pánico, no un pánico estruendoso, sino silencioso, de esos que se instalan en el pecho y susurran, la he fastidiado. Pero para entonces ya no eres el hombre que perseguía, eres el hombre que aprendió a mantenerse firme solo. Empiezan a idealizar el pasado, los pequeños detalles, la dulzura de tu voz, la constancia que les ofreciste. Recuerdan tu paciencia, tu apoyo, tu presencia, no porque hayan madurado de repente, sino porque ahora experimentan la ausencia de todo eso. Te conviertes en el estándar con el que comparan a todos. Las conversaciones con gente nueva se sienten vacías. Las nuevas relaciones forzadas. De repente, lo que les molestaba de ti se convierte en lo que más extrañan. Así funciona el arrepentimiento. Le da la vuelta a la historia después de que el daño ya está hecho. La distancia que creaste se convierte en un castigo que sufren en silencio. Te ven brillar, te ven mejorar, te ven triunfar sin ellos, y cada paso que das hacia adelante les recuerda que ya no tienen acceso a ti. Su orgullo intenta protegerlos. Les dice que sigan adelante, les dice que te olviden, les dice que finjan que no les importas, pero su corazón los traiciona. En la madrugada, cuando el ego duerme, la verdad despierta. Te subestimaron. Lo que nunca esperaron fue tu resiliencia. Pensaron que te habían destrozado. Pensaron que te quedarías sumida en la tristeza esperando un cierre. Pensaron que siempre estarías disponible. En cambio, te vieron transformarte en una versión de ti misma que inspira respeto. Y ahora se preguntan sus propias decisiones. Se preguntan por qué desecharon algo real. Se preguntan por qué eligieron sentimientos pasajeros en lugar de a alguien estable. Se preguntan por qué lastimaron a la única persona que realmente se preocupó por ti. Cada recuerdo tuyo les golpea como un baño de realidad, una canción, un olor, un recuerdo, un lugar que visitaron juntos. Estas pequeñas cosas se convierten en detonantes emocionales que los obligan a reconsiderar sus decisiones, y cada detonante los lleva a la misma conclusión. Perderte no valió la pena. Lo irónico es que la persona que causó el dolor termina sintiéndolo mucho después y mucho más profundamente, porque sanaste, creciste, seguiste adelante, pero ellos se quedan atrapados, reviviendo el momento en que dejaron ir a alguien que no estaba destinado a perderse. Empiezan a contactarte indirectamente, dándole me gusta a tus publicaciones, viendo tus historias, preguntando a amigos en común por ti, no porque estén listos para cambiar, sino porque no pueden aceptar la realidad de que ya no les perteneces emocionalmente. ¿Y lo que más les duele? Darse cuenta
de que no creciste para hacerles daño, sino gracias a ti misma. Tu brillo no es un arma, es un reflejo de la fortaleza que encontraste después de que te rompieran el corazón. Se produce un cambio extraño cuando alguien que te lastimó empieza a sentir el impacto de sus actos. Al principio, se alejan con confianza, incluso con algo de orgullo, creyendo que hicieron lo correcto. Asumen que te quedarás estancada, dándole vueltas a las cosas, intentando comprender qué salió mal. Pero para lo que nunca se preparan es para el momento en que el mundo deja de girar en torno a sus decisiones y empieza a revelar las consecuencias. Suele empezar cuando notan que tu ausencia es diferente a lo que esperaban. Anticipaban que te aferrarías, te perseguirías o intentarías arreglar las cosas. Pensaban que tu apego era permanente. En cambio, te volviste distante, serena, reservada, y es entonces cuando algo cambia en su interior, porque de repente ya no son el centro de tu universo emocional. Cuando dejas de prestarles la atención a la que estaban acostumbrados, se rompe su sensación de control. Se sentían cómodos sabiendo que podían herirte y aún así tener acceso a tu corazón. Pero ahora, darse cuenta de que ya no les prestas atención es como perder un privilegio que no valoraban. Y esa incomodidad siembra la primera semilla del arrepentimiento. Lo que más les afecta es el cambio en tu energía. Antes estabas disponible, te importaban profundamente, te comunicabas. Ahora te has vuelto más callado, más tranquilo, más selectivo. Tu silencio se convierte en una especie de poder, una fuerza que no alcanzan a comprender. Esperan que seas tú quien se quiebre primero, pero en lugar de eso te reconstruyes. Con el paso del tiempo, los recuerdos de ti regresan en oleadas, no porque extrañen la relación o la etiqueta, sino porque extrañan la versión de sí mismos que eran cuando estaban contigo, los hacías sentir importantes, vistos, apoyados, y cuando esa realidad desaparece, se dan cuenta de lo poco que aportaron a cambio. La culpa no llega de golpe, se cuela en pequeños detalles. Ven a alguien que les recuerda a ti, oyen un chiste que te habría hecho reír, pasan por un lugar que alguna vez visitaron juntos. Estos pequeños fragmentos se acumulan hasta que se vuelve imposible ignorar la verdad que han estado evitando. Importabas más de lo que admitían. También empiezan a percibir la distancia emocional entre ustedes. Cuando te hablan, tu tono es diferente. Cuando respondes, tus palabras son más cortas. Cuando interactúas, tu energía es estática en lugar de vibrante. Este cambio les asusta porque sienten cómo te distancias de maneras que no pueden controlar. Cuanto más te ven resurgir del dolor, más insignificantes se sienten. No porque intentes hacerlos sentir menos, sino porque tu crecimiento pone de manifiesto la inmadurez de las decisiones que tomaron mientras te tenían a su lado, y nada hiere más el ego que ver a alguien prosperar sin tu presencia. Lo que realmente los desconcierta es la facilidad con la que empiezas a brillar. Inviertes en ti misma, te centras en tus objetivos, creas nuevos hábitos, nuevas conexiones, una nueva confianza. Esperaban verte herida, devastada, destrozada. En cambio, te volviste decidida. Y ese contraste revela lo equivocados que estaban sobre tu fortaleza. Por la noche, cuando todo se calma, es cuando más les pesa el peso de la situación. Repasan momentos en su mente, las veces que lo intentaste, las veces que diste, las veces que te quedaste incluso cuando sufrías y la constatación de que no aportaron ni de lejos lo que tú ofreciste empieza a atormentarlos.